La entrevista hoy nos estará acompañando Ciro Davino, quien es profesor universitario de programación neurolingüística, y estaremos abarcando un tema muy interesante sobre el manejo de la depresión y la ansiedad, un tema que tiene que ver con la salud mental y por supuesto hay que abarcarlo de una forma muy puntual, puesto que se ha tergiversado un poco el significado de cada una de estas cosas que tiene que ver con lo emocional. Bienvenido, doctor Ciro, Gracias, aquí Andrea. a Primero es Noticia. Vamos a comenzar hablando sobre qué es la depresión como tal. Sí, es importante hacer la aclaratoria, Andrea, que todos los psiquiatras a nivel mundial utilizamos un manual de clasificación internacional de las enfermedades mentales elaborado por la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE-11. Todos los elementos de diagnóstico para las enfermedades mentales deben estar ahí. Eso lo hago como un preámbulo porque mucha gente dirá, bueno, pero no es solamente la experiencia, no es solamente los libros académicos que te están dando la información para poder diagnosticar, sino que también organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud establece un programa para diagnosticar las enfermedades mentales. Basándose en el CIE-10, la depresión no es más que un estado de ánimo que es disfuncional o disfórico. Existe una tristeza, una melancolía, y las pautas diagnósticas para la depresión es que hay tristeza que permanece la mayor parte del día, todos los días durante un largo periodo de tiempo, más o menos 3 meses, donde hay llanto fácil, donde hay pérdida del apetito, por ende pérdida de peso, donde hay pérdida del sueño o hay aumento del sueño, eso depende también del paciente, donde hay pensamiento de minusvalía, desesperanza, querer morir o suicidarse, aislamiento social, familiar, o sea, hay un conjunto de síntomas que te hacen llegar al diagnóstico de una depresión. Puede decirse que esos serían como que los indicios para que una persona descubra que tiene depresión. ¿Cómo una persona puede decir, yo sufro de depresión? ¿Cuáles son esos elementos? Claro, hay algo que es fundamental. Tiene que haber un estresor lo suficientemente intenso como para producir depresión. No es que la gente, no exista nada, estamos conversando acá y tú dices que tienes depresión. Correcto. No existe ningún elemento estresor, tiene que existir un elemento estresor, a menos, ojo, a menos que exista alguna causa médica que te produzca los síntomas de la depresión, que esos son diagnósticos diferenciales. O sea, hay causas, por ejemplo, si hay el diagnóstico de un trastorno depresivo, acuérdate también que el trastorno afectivo bipolar tiene una fase depresiva. Los trastornos afectivos orgánicos por lesión de ocupación de espacio, tumores cerebrales, algo que es fundamental que la gente no lo tome en cuenta, las patologías endocrinológicas como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo producen sintomatología parecida a un cuadro depresivo. Que usted le puede, si por ejemplo tiene un hipotiroidismo, yo le puedo poner el mejor antidepresivo, puede ir donde el mejor psiquiatra, puede hacer psicoterapia durante largos periodos de tiempo y no va a mejorar hasta que tú no regules las hormonas tiroideas. Tú nomás te das cuenta de que el perfil tiroideo T3, T4, TSH libre en sangre está alterado, inmediatamente uno lo remite a un endocrino y el cuadro de tristeza desaparece nada más con eso, balancear esas hormonas tiroideas. Bueno, ya sabemos que hay varios factores que pueden incluirse dentro de la causa de la depresión, pero usted hablaba acerca de un elemento estresor. ¿Qué es realmente un elemento estresor? Es aquella situación vivencial que se te escapa de la mano tú poderlo resolver. Por ejemplo, si fallece algún familiar muy querido, pues eso tú no tienes control de ello, y eso para algunas personas podrá ser un evento o una situación transitoria que puede salir de ella con el tiempo, pero hay personas que lamentablemente se quedan enganchadas en el esquema de pensamiento de minusvalía y desesperanza y pueden desarrollar un cuadro depresivo. Puede ser situaciones catastróficas como terremotos, inundaciones, cuando vamos a lo macro. Si no vamos a lo micro, yo he tenido pacientes que se deprimen porque se les murió su mascota, sí, porque el simbolismo que tú le estás dando a esa situación para ti es lo suficientemente estresante como para producir un cuadro depresivo. Para otros no, pero para ti sí. Ahí también entra el factor que yo considero que está muy enlazado con la depresión, que es la ansiedad. Cuando existe depresión, normalmente también existe ansiedad. Sí, en muchos pacientes sí. Claro, realizan un cuadro
Normalmente, según el manual que te mencioné, el CIE-11, existen las reacciones adaptativas o los trastornos adaptativos ansioso-depresivos, que es la combinación de ambas situaciones. No es que hay algunos síntomas que prevalecen en el otro, sino en igualdad de elementos de intensidad están presentes los dos. Pero luego, al pasar el tiempo, si eso no se trata, si eso no tiene tratamiento psicofarmacológico o psicoterapéutico, eso desarrolla un cuadro depresivo. La depresión amerita casi en la mayoría de los casos algunos medicamentos que puedan tratarlo. Sí, no todos los casos. Es importante hacer la aclaratoria porque normalmente hay, y es una crítica constructiva hacia mi gremio, hay colegas que inmediatamente medican. Lógico, nosotros, o en mi persona, medicamos cuando, por ejemplo, existe pensamiento suicida o pensamiento de muerte. Eso es un elemento de alarma o para medicar o para hospitalizar, porque se puede hacer daño a sí mismo o hacer daño a otra persona. Pero yo actúo primero con la psicoterapia primero, ¿verdad? Que existen varias corrientes de psicoterapia, la mía es la cognitiva conductual. Si no mejora al mes, a los 2 meses, decidimos medicar. Hay casos que hay que medicarlo de una vez y se utiliza antidepresivo. Doctor Davino, ¿cómo lidiar con la depresión en el ámbito laboral? Ya que usted también es profesor universitario de programación neurolingüística, que es muy importante para abarcar este tema, pero ¿cómo hace una persona que sufre de depresión para que esto no le afecte en el tema laboral? Aquí también se puede ver algunos ejemplos como muchas celebridades hablábamos antes de iniciar la entrevista, muchas celebridades les ha afectado muchísimo la depresión hasta llegar a quitarse la vida. De hecho, recientemente en el Miss Universo se le hizo un homenaje a la Miss USA del 2019 que se suicidó tirándose desde el piso número 9 de su departamento y era una persona que sufría de depresión, aunque aparentemente no era así. ¿Cómo afrontar eso desde la parte social y laboral? Claro, mira, es interesante, Andrea, hacerte el comentario que mucha gente cree en el argot popular que la persona que sufre de depresión es porque no tiene dinero para comprar o alimentos o comprar medicinas, como te lo mencioné. Eso no es un elemento que tiene que estar como elemento diagnóstico para un cuadro depresivo. Si para esa persona el hecho de que no tenga control de sus emociones porque no tiene dinero para comprar ciertas cosas, pues claro que va a considerarse como se realiza un cuadro depresivo. Mira a estas personas que mencionamos ahorita, ¿qué les puede faltar o qué le podía faltar? El ejemplo que colocaste de la Miss, belleza, inteligencia, dinero, o sea, no le faltaba nada. Y en este caso, volviendo al país, ¿qué cree usted que puede ser un factor, uno de tantos factores que pueden detonar la depresión en algunos venezolanos? Según la Organización Mundial de la Salud, salud es que no tengas enfermedad médica, psiquiátrica y social. Si tú no tienes enfermedades médicas y no tienes enfermedades psiquiátricas, pero tienes enfermedad social, que es evidente que eso no lo vamos a poder ocultar, pues no hay salud. Y normalmente está estipulado de que el índice de cuadros depresivos en Venezuela ha aumentado. Lo que pasa es que estamos subregistrados, no tenemos, se realizan registros en los hospitales públicos, pero en las consultas privadas, pues eso pasa solapadamente, no es como en otras partes del mundo donde se le exige al profesional que debe entregar el cuadro estadístico porque las políticas del Estado de salud van en función de esas estadísticas. No se entrega, pero hay un alto índice de cuadros de depresión por estresores laborales. Eso es lo que llaman ahora, o mejor dicho, estaba de boga lo que era el bullying laboral, lo que era el acoso laboral. En mi consulta, yo soy psiquiatra forense y en mi consulta, que trabaja para una institución del Estado, pues ha aumentado mucho. Lamentablemente, o por acoso sexual o por acoso laboral, pero sí ha aumentado. Al regreso continuamos hablando de este tema, doctor Davino, muy interesante abarcar el tema de la depresión y la ansiedad, porque mucha gente considera que es una moda y en realidad es un tema muy delicado que afecta a muchas personas y a quien menos usted piense. Es algo muy delicado que sin duda alguna es excelentísimo abarcarlo y nosotros lo continuaremos haciendo con el doctor Davino después de la pausa. No se aparten.